sostendrá. Escucha mi predicar. Oh, escucha mi predicar. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, algo sí me sostendrá. Algo me sostendrá. Seguro estoy de que algo me sostendrá. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, algo me sostendrá. Un llamado se escuchó, me levanté y oí en la iglesia mis hermanos, un solo espíritu sentí, un grito de alabanza dar, del enemigo expulsar. Algo sí me sostendrá, algo me sostendrá. Seguro estoy de que algo me sostendrá. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, Dios me sostendrá. Sé que Dios me sostendrá. Sé que Dios me sostendrá. A mí. Yo sé que me sostendrá. Yo sé que siempre sostendrá. Oh, sí, a mí. Sostendrá a mí. Seguro estoy de que algo me sostendrá. Aunque todo ande mal, en mi ser yo sé, oh, Él me sostendrá. Dios me sostendrá. Él me sostendrá. Dios me sostendrá. A mí. Yo sé que Él sostendrá a mí. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Es una alegría nuevamente poder encontrarnos por este medio, en este hermoso grupo, donde se estudia la palabra del Señor. Hoy para la segunda enseñanza de este estudio que hemos titulado 6 encuentros con Cristo, en el estudio de el tabernáculo, y la enseñanza de hoy, el altar del holocausto. Para lo cual vamos a hacer lectura de Éxodo capítulo 27, del versículo 1 al 8, dice la palabra del Señor. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también los calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y les harás un enrejado de bronce de obra de rejilla
y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce y a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar bajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Muy bien, gracias a Dios por este día, gracias a nuestro Señor Jesucristo porque podemos estudiar. Y Él dijo, escudriñad las Escrituras, escudriñad. Y en ese mismo versículo Él nos da el motivo por el cual debemos escudriñar las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de Él. Y podemos encontrar aquí un gran testimonio, un gran caudal de testimonio sobre Cristo. Ya hemos visto la puerta, ahora enseguida vamos a recapitular un poquito lo que vimos en el primer estudio, en la primera enseñanza. Pero hoy nos vamos a dedicar al altar del holocausto. El altar estaba entre la puerta y la fuente de bronce. Inmediatamente cuando uno cruzaba la puerta, lo que se encontraba era con este altar del holocausto. Pero para entrar al atrio, recapitulando lo que vimos anteriormente, uno tenía que pasar por la puerta. Había una sola manera de entrar, así como Cristo es la única manera de llegar a la salvación. Como dice la palabra de Dios, Juan 14, versículo 6, son pasajes que hemos estado viendo, que hemos escudriñado en la enseñanza anterior. Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. También podríamos leer Hechos capítulo 4, versículo 12, cuando se dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También estuvimos viendo que la puerta medía 9 metros de ancho. Y saben que eso nos ilustra la suficiencia de Cristo para la humanidad. La suficiencia de Él para salvar. Juan capítulo 6, versículo 37, dice la palabra del Señor, Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo afuera. También podemos leer Hebreos capítulo 7, versículo 25, Hebreos 7, 25, dice la palabra del Señor, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ya hemos dicho que son temas amplios y cada detalle, cada punto nos puede abrir a muchos otros versículos y enseñanzas a las cuales por una cuestión de tiempo no nos vamos a poder dedicar, pero sí vamos a ir a los términos generales. Vimos también que las cortinas que formaban la puerta de entrada era de lino blanco, también era bordado de azul, púrpura y carmesí. Y esto tipifica a Cristo como es presentado en los 4 evangelios. Y vimos que el púrpura puede simbolizar Mateo, que presenta a Cristo como rey. También el carmesí equivale a Marcos, que muestra al siervo sufriente. El blanco, Lucas, que nos presenta a Cristo como el hombre perfecto, el Hijo del Hombre. Y Juan, el azul, nos muestra al que es celestial. Entonces en la entrada tenemos a Cristo presentado en el Evangelio. Y algo en lo que dedicábamos una especial atención también era Romanos capítulo 1, versículo
16, 17 y 18. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que en el Evangelio se está revelando, en la Biblia textual, en la transliteración textual dice, está siendo revelada la justicia de Dios. Pero hay otra cosa que está siendo revelada mediante el Evangelio, el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Evangelio, por lo tanto, es entonces una espada de doble filo que por un lado es un mensaje de salvación, son buenas noticias para el que cree, pero para el que rechaza, al que no cree, es una condena de muerte. Así como una puerta abierta hacia un cerco de seguridad, a un recinto de seguridad, de protección para las ovejas del Señor, también es una puerta cerrada para los que no son de su rebaño. En el Evangelio se está revelando la justicia de Dios, la justificación que es por fe y hacia la fe, pero también se está revelando la ira de Dios que es por el pecado y que es pecado hacia el pecado, como la fe es fe hacia la fe. Pero entrando ya a la enseñanza del día de hoy, sin querer dedicarle más tiempo a esto porque es bastante lo que tenemos para estudiar en este día también, podemos empezar con la descripción del altar. Ya pusimos ahí una imagen que nos grafica bastante bien cómo sería el altar, cómo los sacerdotes trabajaban allí encendiendo el fuego y con las herramientas que el Señor les había ordenado utilizar, ellos quemaban el sacrificio allí. Era una especie de parrilla. El altar estaba hueco y tenía una rejilla a media altura sobre la cual se ponía el sacrificio y se lo quemaba. La longitud era de 5 codos, el ancho también de 5 codos. Esto sería algo así como 2 metros y 25 centímetros. Y la altura era de 3 codos, 1,35 metros. Estaba hecho de madera de acacia recubierto de bronce. Como se iba a trabajar fuego en él, era necesario recubrirlo de bronce para que no se consumiera. ¿Saben que la acacia era considerada la madera incorruptible del desierto, por su duración, por su resistencia? Pero el bronce, con lo que estaba cubierta esta madera de acacia, representa y nos habla del juicio. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 15, se nos habla de Cristo, también relacionado con el bronce, y dice de la siguiente manera, Apocalipsis 1, versículo 15, dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así que sus pies tenían la apariencia del bronce que es calentado en un horno de fuego. Eso nos habla del juicio, de la omnipotencia de Cristo al aplastar a sus enemigos. Daniel capítulo 10, versículo 6, también nos dice algo referente a esto. Daniel capítulo 10, versículo 6, dice: su cuerpo, en esta visión Daniel está viendo al Mesías, a Cristo. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Los rabinos explican el simbolismo del altar. Yo ya les había dicho que iba a hacer mención a la literatura judía, no como judaizante, gracias a Dios no soy judaizante. El mensaje que les comparto y la enseñanza es cristocéntrico, está centrado en nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Pero apelo a este conocimiento porque creo que es necesario, creo que
enriquece nuestro estudio y son cosas que es bueno conocer, queridos hermanos. Pero cada vez que apele a este conocimiento, a esta información, voy a decir claramente, esto es lo que ellos enseñan, ¿sí? Los rabinos explican que hay un simbolismo en el altar y hacen un juego de palabras con las 4 letras de la palabra hebrea Mizbeach, que es la palabra altar en hebreo. Y eso separan 4 letras allí, la M, la Z, la B larga y la J. La M, con la M forman la palabra Mahailach, que significa perdón. Con la Z, Zakot, que significa gratitud humilde y contrita. Con la B, Berakah, que significa bendición. Y con la J, Hashim, que significa vidas. ¿Y cómo enfocan estas 4 palabras que forman la palabra altar? Bueno, el altar apunta hacia la vida, apuntaba hacia la vida. Y en el Nuevo Testamento también nos hace recordar a las 3 cosas que permanecen para siempre. Efesios capítulo 5, versículo 9, vamos a hacer lectura. Efesios 5, 9, dice la palabra del Señor: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y también Tito 2:12, dice la palabra del Señor. Tito capítulo 2, versículo 12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Ahí tenemos una triada de cosas que son también permanentes y que tienen una relación con la enseñanza del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. En términos generales, el altar es llamado de diversas formas. Por ejemplo, el altar del holocausto, porque en él el sacrificio de todas las ofrendas era por medio de fuego. También el altar de Dios, Salmo 43, versículo 4. Vamos a hacer lectura. Salmos, capítulo 43, versículo 4, dice la palabra del Señor. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Estoy leyendo el 42, perdón, puede fallar. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío, el altar de Dios. Y otra forma también, el altar de Jehová, Malaquías, capítulo 2, versículo 13, Malaquías 2:13, dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ahí tenemos el altar de Jehová. Voy a compartirles algo más. Recién les hablaba de esta especie de acróstico, de juego de palabras que hacían los rabinos con la palabra hebrea para altar, que es Mizbeach. Ahora les quiero compartir sobre las ofrendas según el judaísmo. Es interesante ver cómo lo observan ellos, cómo lo enseñan, y luego sí entrar de lleno a cómo lo entendemos con toda la revelación completa. Muy bien, lo que les voy a compartir sobre las ofrendas según el judaísmo pertenece a una parashá, a una porción de la lectura de la Torá que se llama Vayikra. Y en esta parashá
comparten esta enseñanza. Cierto maestro de antaño del judaísmo decía que las ofrendas que se presentaban en el altar no tenían ningún valor positivo. Y esto lo decía porque según él, las ofrendas que Dios les hace dar o hacer al pueblo era porque era un pueblo muy idólatra. Y esta era la forma de restringir la idolatría, que ellos no desahoguen esa pasión por la idolatría a los ídolos, sino que lo vuelquen en adoración a Dios. Obviamente eso está errado por varias razones. En primer lugar, porque Dios no incorpora lo malo, es decir, no condona lo malo, porque uno tiene deseo de hacer lo malo. Así que ellos mismos discuten este tema. Y un rabino nombra un midrash de Vayikra que dice: había una vez un joven príncipe de corazón orgulloso que acostumbraba a comer inmundicias o comidas inmundas, comidas prohibidas que no son kosher. Dijo el rey: que coma siempre en mi mesa y por sí mismo se desacostumbrará. Lo mismo sucedía con Israel. Estaban apasionados por la idolatría y solían ofrecerle sacrificios. Dijo el Altísimo, alabado sea, que ofrezcan sus sacrificios delante mío, en la tienda de reunión, hasta que abandonen la idolatría. Entonces dice este comentario: el rey invita a su hijo a comer en la mesa real para desacostumbrarlo de comer cosas abominables. Es decir, esto lo explico yo, no es lo que está en el libro. Toman este ejemplo de un muchacho que era hijo del rey, que comía comidas prohibidas, se deleitaba en las comidas inmundas, y el rey, que era justo, lo invita a comer cosas sagradas, cosas limpias, para que él encuentre el deleite de lo limpio, de lo puro, y de esa manera quite de su vida la costumbre de comer inmundicias. Del mismo modo, el Supremo mandó que los hijos de Israel ofrezcan sacrificios solo en el lugar elegido por el Señor, que se sienten, por así decirlo, a la mesa divina. Entonces el Midrash no menosprecia el valor de las ofrendas. Por el contrario, le asignó el lugar más importante dentro del sistema de preceptos de la Torá. El que ofrenda y come de la carne de la ofrenda se sienta junto a la mesa del Señor. Es interesante que en el Nuevo Testamento Pablo, cuando habla de la cena del Señor, nos habla de que no podemos tomar de la copa del Señor y de la de los demonios. De igual forma también no podemos comer de lo que es para la gloria de Dios con lo que es sacrificado a los ídolos. Y luego Apocalipsis capítulo 3, el que abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Luego llevan el sistema de sacrificios a lo más remoto de la historia, a las raíces del acto de ofrendar, antes de que fuera instituido por la ley, cuando el sacrificio era un acto espontáneo de gratitud. Noé, que fue el único sobreviviente de la destrucción de una sociedad corrompida, sintió que su vida le había sido otorgada por Dios y que de él dependía. Él manifestó este sentimiento mediante la ofrenda de un ser viviente. La sangre ánima del ser viviente que derramó sobre el altar simbolizaba el alma y la vida del hombre. En este sacrificio manifestó Noé el sentimiento de pertenecer al Señor, que en su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de todos los humanos. Esto está en Job capítulo 12, versículo 10. Pero, ¿cuál es la verdadera intención de tal expresión? El sacrificio de Abraham, por ejemplo, el patriarca nos lo revela. Abraham pasó por 9 pruebas y su corazón fue hallado fiel al Señor. Pero ahora debe pasar por la prueba más dura. Por el mandato divino debía ofrecer a su hijo único
al cual estaba ligado con todas las fibras de su corazón y cuya vida le era más cara que la suya propia. Después que reveló su íntegra disposición y su firme obediencia, recibió el llamado de cuidar la vida de su hijo, y he aquí que se le apareció de pronto un carnero, al que ofreció en el lugar de su hijo. Quedó establecida así firmemente la idea que la vida que ofrendamos al Señor mediante el sacrificio de un animal simboliza la obediencia y el entregamiento íntegros al Señor. Estas son las finalidades del sacrificio, lo que el Señor exige del hombre, la esencia del temor al Señor y de la subordinación ilimitada a Él, según nos los enseña la Escritura. Pues ahora conozco que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado ni a tu Hijo único, Bereshit, es decir, Génesis 22, 12. Y esto compartiendo de la parashá de Vayikra, ¿sí? Entonces, quiero decirles que esto que les comparto del judaísmo carece del significado más profundo, ya que la revelación de la Escritura es progresiva. Significa que con el paso del tiempo, Dios fue revelando y fue dando curso a lo que Él quería enseñar a la humanidad. Es así que lo primero que nos enseñan los sacrificios es que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Dios los vistió con pieles de animales. Y algunos ven ahí, en esas pieles de animales, son pieles de sacrificios. Y fue allí donde ellos aprendieron lo que eran los sacrificios por el pecado. Ellos aprendieron que la paga del pecado es muerte. Pero ahora todo este sistema de sacrificios que va a ser incorporado a la nación de Israel mediante la ley, los estaba preparando para que ellos reconozcan a Cristo. Ellos cada día iban a ver esas muertes de esas víctimas en el altar, para que un día puedan reconocer a aquel que estaba dando su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y para ya cerrar este tópico de los sacrificios, les comparto allí un cuadro donde se nos presentan los 5 tipos de ofrendas y cómo esto nos habla de Cristo. ¿Qué significado tiene para la iglesia en la actualidad? Espero les sea edificante, y por una cuestión de tiempo obviamente no lo desarrollamos en su totalidad, pero creo que está muy bien desarrollado en el cuadrito para que todo aquel que tenga el deseo de profundizar más en el tema de los sacrificios pueda utilizarlo como una herramienta. Muy bien. Entonces, el altar era el lugar del sacrificio. Saben, el altar nos habla de la cruz, nos habla de Cristo dando su vida por nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 14, vamos a leer. Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice, y vamos a leer el 22 también. Vamos a leer el 13 y 14, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo. Y el versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es aquí donde el pecador tiene que comenzar a acercarse a Dios. De igual forma, llegamos a Cristo porque el Padre nos trae, conocemos a Cristo por la revelación del Evangelio, y esa revelación del Evangelio, hemos visto la puerta allí, cruzamos la puerta y lo que nos encontramos es la cruz. El Evangelio es la dulce historia de la cruz.
Qué definición más preciosa, más gloriosa del Evangelio. Es la dulce historia de la cruz. El bronce con el que está recubierto todo el altar nos habla del juicio de Dios por el pecado. Y la madera nos ilustra la humanidad incorruptible, es decir, sin pecado de Cristo. Al que no conoció pecado, se le cargó el juicio por nuestros pecados. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Saben que el Señor no conoció pecado en el sentido experiencial? La palabra en griego, hay dos palabritas para conocer, y una es ginosko, que significa conocer por experiencia. Conocer por experiencia. Aquí la palabrita griega que se está utilizando no es ginosko, no es conocer por experiencia. Él no conoció el pecado por experiencia, sino la palabra es oida en griego, que significa conocer teóricamente. Él dice: al que no conoció pecado, no conoció por experiencia, sino que él sabía lo que era el pecado, era 100% consciente del pecado y de las consecuencias. Dice, por nosotros lo hizo pecado, eso significa lo hizo ofrenda por nuestros pecados. Esta es la doctrina de la expiación. Entonces, al que no conoció pecado por experiencia, se le cargó el juicio por nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Otro detalle del altar es que debía tener 4 cuernos que también estaban recubiertos de bronce. Esto nos dice Éxodo 27, versículo 2. Aparentemente el sacrificio se ataba en estos cuernos. Vamos a leer Salmos 118, versículo 27. Salmos 118, versículo 27. Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor allí. Y dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. El cuerno simbolizó o nos simboliza en la escritura la abundancia y el poder. Incluso aferrarse a uno de los cuernos significaba que el individuo estaba clamando por la protección de Dios. Tenemos un ejemplo en Primera de Reyes 1:50. De ahí que el altar de bronce es un tipo de Cristo muriendo para efectuar la reconciliación por nuestros pecados. No fueron las cuerdas, no fueron los clavos los que ataron al Señor en la cruz. Fue su amor eterno por cada uno de nosotros. Cuando un israelita traía una ofrenda, ponía su mano sobre la cabeza de la víctima, identificándose con ella. Este sería un sacrificio de sustitución. El animal era sacrificado y su sangre era derramada, señalando la sangre de Cristo que iba a ser derramada. Y para llegar a la conclusión de la enseñanza que les comparto este día, quiero hacer nuevamente la lectura del libro de Hebreos, capítulo 9. Y voy a hacer lectura de algunos versículos, versículo 12 en adelante. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sacrificio de nuestro Señor es único,
Él ofreció su propia sangre, la sangre de las venas de un hombre, pero no era cualquier hombre. Él era sin mancha. Al nacer, Él no recibió el estigma del pecado original. Él era puro y santo. Por lo tanto, Él podía llevar el pecado de todos los demás, debido a que Él no tenía propios. Me acuerdo cuando el pueblo está en rebelión contra Dios, Moisés le dice a Dios le dice a Moisés que él iba a borrar a ese pueblo, lo iba a destruir, y que desde Moisés Dios iba a levantar una nación santa, similar a la promesa que Dios le hace a Abraham. Moisés recibe una promesa similar, y la Biblia dice que Moisés intercede por el pueblo y le dice: bórrame de tu libro, pero salva a este pueblo. Moisés estaba queriendo entregar su vida por causa del pueblo. ¿Saben que la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso del mundo? El hombre más humilde del mundo. Por mérito propio, él no podía morir por los pecados del pueblo. No podía, era imposible. Ni el hombre más humilde del mundo. ¿Por qué? Porque era pecador. Pero Cristo sí podía llevar los pecados de los demás, porque Él no tenía propios. Él era la víctima perfecta. El sacrificio de nuestro Señor fue, en el más alto sentido, sustitutorio. El pecado necesita la muerte y nuestro Señor murió, queridos hermanos. El Señor Jesucristo no vino a la tierra para reconciliarnos por medio de su santidad, ni por la veracidad de sus enseñanzas. Todo esto es cierto. Él es santo y sus enseñanzas son verdaderas, pero Él vino a reconciliar al mundo por medio de su muerte. ¿Y qué produjo esto? Dice el versículo 12, eterna redención. Si hay eterna redención es porque también hay una eterna condenación. Cuando Aarón presentaba la sangre de los toros y los machos cabríos, obtenía una purificación simbólica, pero también era temporal para el pueblo. En cambio nosotros no tememos a la muerte, porque nuestro Señor ha obtenido eterna redención. El eterno castigo es una expresión de un terror indecible. Sin embargo, la eterna redención le sale al encuentro y lo cubre con la sangre de Cristo. No debemos temer si depositamos nuestra confianza en el Señor Jesús como nuestro sacrificio y nuestro sacerdote. En el misterio de la eternidad nada nos atemoriza. ¿Cómo hemos de perdernos siendo que Él pagó por nosotros un rescate eterno? Y esto nos habla de la seguridad de salvación. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias porque por medio de la cruz nosotros somos justificados. Y abrió el camino a la gracia eterna. Le damos toda la gloria al Señor por su amor y su misericordia. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo por el estudio del día de hoy. Gracias por tu palabra que es bendita. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir escudriñando, a seguir profundizando tu palabra. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestro corazón y por tu gracia a ponerla por obra. Te damos gracias, Dios mío, por esa cruz, porque por medio de esa cruz somos más que vencedores. Gracias porque por medio de esa cruz somos justificados, santificados y perfeccionados. Toda la gloria hacia ti, Señor Jesucristo. No es por nuestras obras, no es por nuestro mérito, no es por nuestra fuerza ni por nuestra voluntad, sino porque tú tuviste misericordia. Te alabamos y te glorificamos. Ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.